Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Salud al Aire. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Mi nombre es Noeli Peralta y el día de hoy con nuestro invitado vamos a aprender un poco más acerca de ovarios poliquísticos. Estaremos aclarando muchas dudas y por supuesto contestando las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Y el día de hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Gerson Fu. Él es médico especialista en ginecología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y pues para hablar de este bonito tema que realmente afecta a mucha población femenina en nuestro país y pues vamos a tratar de aclarar ciertas dudas y agradecerles la invitación de nuevo. Gracias a usted, doctor. Bueno, un tema de mucho interés, así que usted en casita, pendiente de los consejos que nos estará dando el doctor. Doctor, y antes de comenzar con el tema del día, como siempre, nos gusta conocer un poco más acerca de nuestros invitados. Queremos saber cómo decide de inicio hacerse médico y posteriormente especializarse en ginecología. Cuéntenos, doctor. Bueno, realmente cuando nosotros decidimos estudiar ginecología fue mucho antes de entrar a la universidad, ¿verdad? Nosotros ya teníamos el deseo de hacernos pues ginecólogos, ginecobstetras. La verdad que teníamos poco conocimiento a qué se refería a eso, pero lo poco que sabíamos era lo que realmente queríamos hacer en la vida. Entonces, por eso decidimos estudiar medicina general primero y después, pues por bendición de Dios, entrar al posgrado de ginecología y hacernos ginecólogos. Entonces, por decirlo así, estamos cumpliendo un sueño. Ah, ya traía su vocación, sí, doctor. Sí, desde joven, pues era la idea que tenía, de verdad. Qué bonito, gracias a Dios. Y cuéntenos, doctor, ¿cuál es uno de los mayores retos a los que se enfrentan en su profesión? Bueno, el mayor reto que uno se enfrenta en la profesión simplemente es pues sacrificar todo lo demás, ¿no? Sacrificar familia, cumpleaños, horas de sueño, compromisos. Realmente uno tiene que estar enamorado realmente de lo que hace para poder sobrellevar el día a día, ¿no? Definitivamente el ser médico, doctor, es estar para atender 24/7, ¿verdad? 24/7. Y nos toca todos los días ese tipo de retos aún. Hoy en día pues realmente como que no tenemos tanta libertad porque nos debemos a los pacientes y nosotros hacemos pues bastante empatía o bastante afinidad con nuestros pacientes y sus pacientes confían en uno. Entonces ciertamente hay que organizarse un poco, pero sí, uno hay que estar disponible prácticamente 24/7. Sí, tiene que haber un equilibrio, familia, trabajo también, porque tampoco se puede descuidar esa área. Mucha comprensión. Así es muy importante también, los médicos viven esa parte. Doctor, y cuéntenos, de estudiar una subespecialidad o estudiar otra especialidad, ¿cuál le gustaría? Dice que creo que todos los ámbitos de medicina son bonitos, sí. Muy buenos. Realmente a mí, como le digo, me apasiona realmente lo que hago, y si en algún futuro se da la oportunidad de seguir estudiando, pues me gustaría avanzar más en cuidados intensivos obstétricos. En el país hay mucha paciente que se complica con problemas obstétricos más que todo, y no tenemos una unidad de cuidados intensivos obstétricos en el país o quien la maneje. Entonces probablemente es más que todo por una satisfacción personal y también ayudar pues a nuestra comunidad realmente que lo necesita. Entonces si se diera la oportunidad, pues creo que hacia eso avanzaríamos. ¿Es necesario también más personal en esa área, doctor? Sí, siempre. Realmente en el país las necesidades son muchas, la población es muy grande y realmente incluso habiendo el personal adecuado, siempre las necesidades todos los días van creciendo porque la población va creciendo. Hay muchas necesidades. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes, doctor, que se miran en el área de ginecología? Dice que en ginecología realmente es bien amplia los problemas ginecológicos. Nosotros generalmente, los especialistas en el tema, somos ginecólogos y también somos obstetras. Entonces generalmente las enfermedades ginecológicas se refieren pues obviamente a las enfermedades de la mujer. Generalmente están asociados a problemas en la actualidad, como el tema que vamos a hablar hoy, en problemas hormonales, realmente, desórdenes hormonales, alteraciones menstruales y una que otras enfermedades de infertilidad, incluso infecciones, ¿no? Ahora, en obstetricia, obviamente nosotros nos referimos al embarazo y ahí sí hay mucha variedad. Generalmente nosotros lidiamos a diario con enfermedades que acompañan o comorbilantes de las pacientes, ¿no? ¿Y cómo recuerda la ginecología en sus inicios, doctor? ¿Ha avanzado? Sí, últimamente en estos años la ginecología ha avanzado mucho. Las técnicas, por ejemplo, tratamientos, técnicas diagnósticas, hasta incluso las técnicas para hacer una simple citología han mejorado mucho. Hay otras técnicas ahora de mejor detección.
uso de la paroscopía, genética, uso también de ayuda de información genética, molecular. Todo realmente en estos últimos 5 años, realmente en el ámbito de ginecología ha progresado mucho. Y la verdad tenemos muchas opciones, incluso en nuestro país. Ya hay muchos especialistas, subespecialistas, que realmente están aportándole cosas positivas a nuestro país en este ámbito. Qué bueno, doctor, gracias a Dios contamos con esa parte de que vamos evolucionando y mejorando cada vez más. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Qué es lo que más le gusta, doctor, de su trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta? Sí. Ciertamente por lo que decía, estudiar ginecología y obstetricia. Realmente pienso que traer vidas al mundo era lo más gratificante que podría haber en la vida. A mí me apasionaba mucho la medicina, pero me parecía que el llevar un embarazo en una mamá en cuestiones de obstetricia y poder tener un desenlace positivo era como lo más gratificante que podía hacer en esta vida, y realmente lo es. Una experiencia muy bonita. Sí, claro. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa primera experiencia, doctor? La primera experiencia fue terrible. Ay, no. Dígame. Sí, porque cuando la primera experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, en atención de partos, uno generalmente es estudiante, todavía está en pregrado, decimos nosotros. Y sucedió en Choluteca, en el Hospital Regional de Choluteca. Yo estaba siendo internado allá y realmente el día que me tocaba, pues uno estaba como muy nervioso, muy ansioso. Yo entraba a turno a las 5 de la tarde, creo, y yo desde las 11 de la mañana estaba ahí a la expectativa de qué iba a pasar, cómo quedaba la sala. Sí. Realmente da mucho terror, da mucho miedo enfrentarse a lo nuevo porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Pero después de la primera experiencia uno más bien queda con ganas de más, de seguir haciendo las cosas bien, de seguir practicando las cosas que uno ha aprendido y hacer un buen desempeño. Pero el primer día realmente es un día súper nervioso. Nervios, ¿verdad? Claro que sí. Pero qué bonito, doctor, es gratificante su trabajo. Sí, realmente se siente bendecido. Así es. No puede haber otra palabra, es bendecido. Y de no haber sido ginecólogo, doctor, ¿qué otra opción? Si no hubiese estudiado medicina, para empezar, ¿por qué otra opción se hubiese ido? Por agronomía. Agronomía, la verdad que hubiera hecho el esfuerzo de sacar agronomía, de estudiar algo del campo realmente. E incluso es algo que pienso de que para que me sienta bien como crecimiento personal en algún momento de mi vida también lo voy a hacer. ¿Le gustaría ampliar en esa área? Sí, tener algo ahí, tener un par de animales, crear ahí, que mis hijos tengan la oportunidad de ver un animalito, ver patos, gallinas, esas cosas, aunque pareciera aquí en la ciudad un poco fuera de lugar, pero es un deseo personal que tengo y probablemente por primero Dios, bendición de Dios, lo vamos a hacer. Así es, esperemos que se cumpla. Así es. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresando ya vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que hoy contamos con la visita del doctor Gerson Fu. Él es especialista en ginecología. Doctor, hoy estaremos hablando de ovarios poliquísticos, una enfermedad que se hace más común día con día. Correcto. Cuéntenos, ¿qué son los ovarios poliquísticos? Ok, mire, los ovarios son unas glándulas femeninas, obviamente, ¿verdad? Que son las encargadas de la producción hormonal sexual de las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, en cuestión de cuando nosotros nos referimos a ovario poliquístico, obviamente es una alteración anormal, patológica que no debería de estar. Y generalmente está asociado a un 3%, habla la literatura de todas las mujeres en edad fértil desde la adolescencia hasta perimenopáusicas. Pero probablemente esa estadística sea un poquito más alta en la actualidad, porque el síndrome ovario poliquístico está asociado a un montón de alteraciones, a dislipidemias, a factores genéticos, a factores propiamente de las enfermedades de este siglo como la obesidad. Entonces probablemente estas alteraciones a nivel de ovario poliquístico sea un poquito más alta, aunque también nosotros tenemos que valorar que mucho de este síndrome ovario poliquístico está sobrediagnosticado o realmente está asociado a otro tipo de alteraciones y no ser netamente un síndrome ovario poliquístico. Pero el ovario poliquístico generalmente nosotros, para dar un diagnóstico de un ovario poliquístico, tenemos 3 razonamientos con esto. Primero, tener la imagen clásica por ultrasonografía, hacer un ultrasonido pélvico en nuestra paciente y determinar las alteraciones que tiene con respecto ultrasonográficamente el ovario.
2, que tenga periodos anovulatorios, que es que no le ovule, o amenorreas también, o sea, que no le venga la menstruación. Y la tercera situación es que ella tenga características clínicas, bioquímicas o laboratoriales de síndrome de ovario poliquístico. Generalmente usted va a ver que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, no todas, pero en su gran mayoría, tienen tendencia a la obesidad central, a tener mucho acné, a tener mucha caída de cabello y a tener sobre todo hirsutismo. Hirsutismo se refiere más que todo a presencia de vello donde normalmente una mujer no tuviese vello. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 parámetros, nosotros podemos decir esta paciente padece de un síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Hay ciertas variantes en que no pueden estar todo tan florido, tan presente y tener siempre las mismas alteraciones. Entonces, esos son los parámetros que le van a ayudar a ustedes a diagnosticar Correcto. que la paciente padece de ovario poliquístico. Exacto. Tenemos parámetros ultrasonográficos, clínicos y laboratoriales. Doctor, ¿y se detecta con un examen de rutina? Ese que nosotros podemos sospecharlo. El problema es que generalmente las pacientes no tienen la costumbre de ir a un chequeo ginecológico, por decirlo así, 1 o 2 veces al año. Entonces, generalmente las pacientes que visitan al médico es porque casi todas tienen la misma historia. Todas le dicen, doctor, fíjese que yo tengo 2, 3 años de casada y no he logrado embarazarme. Entonces, la gran mayoría de las pacientes que uno detecta un factor probablemente de síndrome de ovario poliquístico es por esta razón. La visitan unos porque no logran embarazarse. Obviamente hay otro porcentaje de las pacientes que ya van a su control, que le dicen que han pasado 3 meses y su periodo no se ha presentado, ¿de acuerdo? O que tienen mucho acné, o que presentan mucho vello en su cuerpo, entonces quieren saber qué puede estar pasando. Pero no es la mayoría, ¿de acuerdo? Generalmente las pacientes que nosotros detectamos que tienen síndrome de ovario poliquístico lo visitan uno porque, en primer lugar, no pueden salir embarazadas. Y en segundo lugar es porque han pasado 3 meses y su periodo no se ha presentado. Ahora, este tipo de situaciones no son directamente proporcionales a que tenga un síndrome de ovario poliquístico tampoco. O sea, las causas de infertilidad o de amenorrea, de que no se presenta la menstruación, pueden ser muchas. Pero en nuestra actualidad, en nuestro medio ahorita, es como que el síndrome de ovario poliquístico es una de las causas principales. ¿Y cuáles son las causas, doctor, que producen el ovario poliquístico? Mire, el síndrome de ovario poliquístico como tal, nosotros como le damos la denominación síndrome de ovario poliquístico, la causa es incierta realmente. No hay una causa que nosotros digamos este tipo de mutación, este tipo de alteración o está ligado a esto. Pero nosotros sabemos que tiene factores que van asociados a padecer síndrome de ovario poliquístico. El primero, el factor genético, es muy importante. Factores dietéticos, factores ambientales y también hábitos, ¿verdad? Pero más que otra cosa, el factor genético es muy importante en los pacientes que padecen síndrome de ovario poliquístico. El simplemente hecho de nosotros ser pues latinos, ¿verdad? O tener descendencia caucásica también puede causar cierta predisposición a que nosotros tengamos nuestras pacientes alteraciones genéticas, hormonales, que pueden condicionar estas alteraciones. Y lo que nos mencionaba anteriormente, doctor, son las manifestaciones que puede tener una persona, una mujer que padezca de ovarios poliquísticos. ¿Estos son los signos y síntomas que presentan? Sí. Generalmente, como le digo, las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, con sus excepciones, porque hay pacientes que tienen, cada paciente hay que individualizarla, ¿de acuerdo? Pero generalmente las pacientes son pacientes que tienen mucho acné, que su cabello es muy grueso y tiende a tener caída mucho de cabello. Son pacientes que incluso tienen hirsutismo, como le digo, pueden presentar vello en la cara, en el cuello, en el pecho, en las piernas, donde lugares que generalmente una paciente no debería de tener y tienen una obesidad central, ¿verdad? En su mayoría de las pacientes. Y nosotros generalmente hacemos un ultrasonido y vemos las características en ultrasonido, el ovario aumentado de tamaño, la teca muy gruesa y generalmente tiene ovarios en la periferia, ¿verdad? Quistes en la periferia que andan más o menos entre 2 a 10 milímetros. Y nosotros sacamos un volumen promedio y nos damos cuenta que si tiene más de 10 centímetros cúbicos, entonces nos vamos a encontrar a que probablemente tenga un síndrome de ovario poliquístico. Entonces nosotros en ese momento mandamos a hacer pruebas laboratoriales en estas pacientes y vemos si tiene algún tipo de alteración que nos apoye el diagnóstico, ¿verdad? Además que mandamos a hacer colesterol, triglicéridos, nivel de testosterona, insulina, glucosa,
para controlar también otro tipo de alteraciones metabólicas que presentan las pacientes. ¿En qué tipo de mujer es más frecuente, doctor? Nos mencionaba anteriormente que las personas con obesidad tienen mayor tendencia también a padecerlo. Sí, fíjese que realmente nosotros vemos bastante síndrome de ovario poliquístico, por lo menos en nuestro país, en pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? Más o menos pueden dar una media entre los 18 a los 25 años. Es como lo más frecuente. Ahora, esto no va a descartar que pacientes que estén arriba de los 30 años no lo puedan tener o lo puedan desarrollar en algún momento de su vida. Como le digo, está asociado el detonante más que todo también, aparte de una característica genética y hormonal, está relacionado a hábitos alimenticios, sedentarismo. Incluso hay literatura que menciona tabaco, alcohol, estar mucho tiempo sin hacer ejercicio, estrés, factores de otras glándulas del cuerpo como hipotiroidismo pueden estar asociados a desencadenar o llevar una cadena de sucesos que puedan llevar a un comportamiento de síndrome ovario poliquístico. ¿Y cómo se trata, doctor? ¿Se puede tratar este síndrome? Sí, o sea, realmente las pacientes que padecen síndrome de ovario poliquístico tienen que saber de que la predisposición ellas la van a tener toda su vida, toda su vida. Entonces lo que nosotros hacemos realmente es controlar y tratar de mejorar la calidad de vida de estas pacientes, ¿verdad? Entonces, sí existen tratamientos, realmente. La primera línea que nosotros tenemos farmacológicamente son los anticonceptivos orales, ¿de acuerdo? Combinados. Lo que queremos lograr con esto realmente es que el cuerpo hormonalmente de nuestras pacientes se comporte como normalmente lo haría en un ciclo normal. Que tenga una fase lútea, una fase secretora, que venga su menstruación, que para decirlo así, que las pacientes entiendan, permanezcan regulares, ¿de acuerdo? Para que el factor inmaduro del ovario no le afecte tanto, ¿de acuerdo? Incluso hay muchas mujeres que se quejan de dismenorrea o dolor, ¿verdad? Cuando vienen sus periodos, o que ellos creen que va a venir su periodo y no viene, pero cursan con mucho dolor en el vientre, en la pelvis. Entonces, generalmente usamos analgésicos antiinflamatorios fuertes, ¿de acuerdo? Y antipasmódicos que puedan mejorar esta condición. Y también si las pacientes tienen otro tipo de alteraciones dislipidémicas, o sea, aumento de colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina, que puede estar hasta un 60% de las pacientes, ¿verdad?, que tienen síndrome de ovario poliquístico, que son niveles altos de azúcar también en la paciente o niveles altos de resistencia a la insulina. Nosotros podemos dejar metformina, ¿de acuerdo? Pero no todas las pacientes necesitan metformina o ninguna de las pacientes necesitan anticonceptivos. Generalmente, como le digo, las pacientes hay que individualizarlas. Hay pacientes que les va muy bien solo con el uso de metformina, ¿de acuerdo? E incluso las nuevas lineamientos que salieron en este año hacen mención a pacientes que hacen 20 minutos de ejercicios al día. Les va igual de bien que una paciente que toma hasta 1000 miligramos de metformina y que usa anticonceptivos. Entonces realmente nosotros nos vemos orientados que realmente lo que hace falta es un poco de mejorar nuestros hábitos diarios, ¿verdad? Y el hacer ejercicio, porque imagínense que tengamos un grupo de personas que mejoran todo este cuadro con solo hacer 20 minutos de ejercicios diarios, igual a las pacientes que toman anticonceptivos, analgésicos, metformina, para mejorar y tener un control metabólico adecuado. Entonces, definitivamente el tratamiento es personalizado, Correcto. doctor, y con un especialista, ¿verdad? Nunca hay que automedicarse, así que siempre hay que visitar al especialista para que ellos les den estos consejos y este tratamiento que deben de seguir. Y doctor, ¿por qué se debe tratar? ¿Qué pasaría si la paciente no le da la importancia necesaria y no se pone en tratamiento? Ok, mire, se debe tratar realmente por diferentes situaciones. Como estábamos hablando, las pacientes hay que individualizarlas. Generalmente, una de las causas más grandes es las pacientes que un síndrome ovario poliquístico bien marcado le puede causar infertilidad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros al controlar o al mejorar la condición ovárica, le estamos permitiendo a esta paciente la posibilidad de embarazarse. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los motivos más grandes. ¿De acuerdo? Pero también está asociado también a un factor de que el síndrome ovario poliquístico le puede abonar o está de la mano con enfermedades como la obesidad o la diabetes. Entonces nosotros, obviamente estas son las enfermedades del siglo ahorita. Sí. Entonces necesitamos nosotros mediante controlar el síndrome ovario poliquístico
mejorar esta condición para no condenar a nuestra paciente al paso de los años que se enfrente a un problema de obesidad o a un problema de diabetes. ¿De qué está asociado esto también? Problemas de hipertensión, problemas vasculares. Entonces nosotros, obviamente, si tenemos una alteración hormonal en nuestra mujer que podemos controlar o manejar, le vamos a evitar problemas de este tipo a futuro. ¿De acuerdo? Vamos a mejorar su calidad de vida. Y la otra situación por la cual debemos controlar o tratar el síndrome ovario poliquístico es un factor incluso estético femenino. ¿De acuerdo? Tiene que ver mucho con la calidad de vida, tiene que ver mucho con que la mujer se sienta bien, se sienta femenina, se sienta amada, se sienta querida. ¿De acuerdo? No es muy agradable para una mujer que ya sepa de que a sus 15, 16 años tenía una piel impecable, no tenía vello y que en este momento ya se está enfrentando a que su piel está padeciendo de mucho acné o que está padeciendo de mucho vello, mucho hirsutismo. Entonces, obviamente eso decae el factor psicológico de las pacientes. No se sienten bonitas, no se sienten útiles, o sea, hay un montón de seres psicológicos en las mujeres que desmejoran con esta condición. Entonces, también nosotros tratamos esa condición para que la calidad de vida de nuestra paciente mejore. Un tratamiento completo, ¿verdad, doctor? Completo, no solamente sí. nos vamos directamente, Es cierto. sino que es para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Doctor, ¿y tiene cura con estos tratamientos? Fíjese que una cura como tal, nosotros no podemos hablar de una cura como tal, porque las pacientes que pueden desarrollar síndrome ovario poliquístico pueden desarrollarlo en cualquier momento de su vida. Lo que nosotros tenemos es tratamientos que pueden ser paliativos o que pueden estar controlando a lo largo de su vida esta condición. ¿De acuerdo? Y generalmente la mayoría de las enfermedades son así. Nosotros tenemos la predisposición genética, la predisposición familiar a desencadenarnos en cualquier momento de la vida, pero depende mucho de cómo nos cuidemos, depende mucho de lo que comamos, de cómo nos ejercitamos y cómo llevemos nuestra vida. Entonces, generalmente las pacientes con síndrome ovario poliquístico, por decirlo así, curarlas como tal, no, pero sí podemos controlarlo a lo largo de su vida y que mejore su calidad de vida, que pueda embarazarse, que pueda tener una salud óptima, que se puedan ver muy bien y no tener problemas en toda su vida, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver eso que nos menciona, doctor, de la alimentación. Yo he escuchado que hay unos que han padecido ovario poliquístico que dicen, me retiraron el chocolate. O sea, ¿qué se debe comer? ¿Qué no se debe comer? ¿Esto influye? Mire, sí puede influir. Lo que pasa en el sentido de que nosotros siempre, la gran mayoría de las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico están relacionados también a dislipidemia. O sea, pueden tener hipercolesterolemia, colesterol alto, triglicéridos altos, puede tener mucha resistencia a la insulina. Entonces nosotros lo que le recomendamos a las pacientes es que eviten los carbohidratos. Es como que si usted estuviera tratando a una persona prediabética, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la carga hormonal, los niveles, la relación de dos hormonas, la LH y FSH, hace un efecto, por decirlo así, negativo en nuestras pacientes. Y en respuesta al ovario lo que hace es el cuerpo de nuestras mujeres es aumentar los niveles de resistencia a la insulina. Entonces se comporta parecido como que si fuera una persona prediabética. Entonces si nosotros damos carbohidratos, si tenemos sedentarismo, no hacemos ejercicio, igual esto le va a abonar a que la paciente el cuadro se haga más florido o que sea más sintomático y que pueda predisponer a un futuro a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, ¿verdad? O enfermedades vasculares. Entonces sí, generalmente nosotros le decimos a los pacientes, mire, coma sano, haga ejercicio, evite los carbohidratos, practique algún tipo de deporte, manténgase bien hidratada, tome sus medicamentos, para que nosotros, obviamente de manera externa, exógena, estemos haciéndole contrapeso a los cambios irregulares que tienen hormonalmente en el cuerpo de las pacientes. Doctor, ¿y de esta manera también se previene? Fíjense que sí, bueno, yo le voy a decir, nosotros indirectamente no tenemos una cultura de prevención en las enfermedades, ¿de acuerdo? Pero nosotros podemos ver pacientes que tienen hermanas con síndrome de ovario poliquístico, mamás, primas que padecen, que tienen mucha alteración, incluso problemas tiroideos o que tienen predisposición a padecer de enfermedades de prediabetes, hipercolesterolemia. Pero tenemos un miembro de la familia que desde niña practica deporte, practica voleibol, va a natación, come sano, no le gusta las carnes rojas, no le gusta el pan. Y vemos que esta paciente a lo largo de su vida, esta muchacha no va a desarrollar este tipo de alteraciones. Entonces, por decirlo así, el tener un modo de vida sano, practicar ejercicio, hidratarse bien, tener una buena alimentación,
la va a mantener al margen de sus predisposiciones genéticas. Muy importante tomar en cuenta eso, pues hay que trabajar bastante en la prevención, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Nos evitamos de todo. Bueno, vamos a seguir platicando con el doctor después de esta pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy y conociendo más acerca de los ovarios poliquísticos. Doctor, hemos sabido de que hay muchas niñas que también se pueden diagnosticar con síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es la edad más temprana que se diagnostica esta enfermedad? Ok, mire, con respecto a la edad más temprana, nosotros ya tenemos pues un corte, más o menos la literatura nosotros nos habla de que más o menos la gran mayoría de las pacientes que tienen algún tipo de alteración de síndrome de ovario poliquístico la diagnosticamos a los 16 años. ¿De acuerdo? ¿Por qué a los 16 años? Porque generalmente nosotros vemos que las pacientes que no ha venido su menstruación, la menarquia a los 16 años, estamos pensando ya que estamos orientando a que se trata de un problema hormonal o un problema de desarrollo folicular. Y lo más común es el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, nosotros cada vez estamos viendo pacientes que tal vez las diagnostican antes de los 16 años, y a los 14, 15 años están diciendo, bueno, mi hija tiene un síndrome de ovario poliquístico, le están dando esto y lo otro. Hay que tener cierto cuidado con eso porque a la edad de 14, 15 años las pacientes no han alcanzado la madurez, ¿de acuerdo?, en los órganos pélvicos. Y nos podemos estar encontrando a otro tipo de alteraciones que en estas pacientes puede ser completamente normal. Tener irregularidades menstruales, tener un poquito de obesidad, tener un poquito de dolor pélvico cuando le viene la menstruación. Estas cosas a los 14, 15 años no son directamente proporcionales a un ovario poliquístico. Puede ser netamente normal o lo esperado para una niña o una adolescente, ¿de acuerdo? Pero generalmente nosotros vemos pacientes que sí a los 16 años empiezan a tener algún tipo de disfunción ovárica o no se ha presentado su menarquia, o sea, la presencia de su primera vez que le venga la menstruación. Entonces, generalmente nosotros, idealmente, éticamente, estadísticamente, a los 16 años, si la paciente tiene algún tipo de alteración de este tipo, podemos empezar a investigar si está asociado a esto. Antes, hay que excepciones. Perfecto. Doctor, y una de las mayores preocupaciones de las mujeres y que usted nos estaba mencionando en el bloque anterior, ¿cómo afecta el síndrome de ovario poliquístico a la fertilidad? Sí, realmente, obviamente como los valores normales o la función normal que hace el ovario se pierde, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay ciclos anovulatorios. Al haber ciclos, o sea, las pacientes no ovulan. Y las pacientes, para que nuestros televidentes más o menos tengan una idea, si no ovulan, no se pueden embarazar. La ovulación tiene que ver con la maduración de un folículo, se libera de uno de los ovarios y en un momento del ciclo, pues, se embarazan. Entonces, al no estar este proceso, no se culmina todos los meses, las pacientes no logran embarazarse. Y esto está presente en casi un 55%, si no es que más, de las pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico puro. Entonces, vaya, pongámosle un 60%, o sea, 6 de cada 10 mujeres que tienen un síndrome de ovario poliquístico van a tener algún tipo de problema con fertilidad. Entonces, sí, es muy importante, es muy importante. E incluso nosotros tenemos pacientes de que ya tienen hijos, ya tienen 1 o 2 hijos, y las alteraciones hormonales se presentan más tarde en su vida y ahora es que no pueden salir embarazadas. Ahora, lo positivo es que aunque es difícil en algunos tipos de pacientes, si nosotros hacemos un manejo múltiple disciplinario, podemos devolver esta función normal a las pacientes y pueden lograr un embarazo sin problemas. Generalmente las pacientes que no logramos un embarazo por un síndrome de ovario poliquístico está asociado a otro tipo de cosas, factor edad, tienen otras enfermedades como enfermedades tiroideas, algún tipo de enfermedad vascular, enfermedades autoinmunes, que le abonan a que no puedan salir embarazadas. Pero si lo que ellos tienen es netamente un descontrol hormonal por ovario poliquístico o un síndrome dislipidémico, podemos mejorar esta condición y darle la oportunidad de que sí pueda salir embarazada sin problemas. Ok, doctor, eso es importante. O sea que teniendo el síndrome de ovario poliquístico, ¿puede haber la posibilidad de que salga embarazada sin ningún riesgo? Después de tratamiento, sí. Con el tratamiento adecuado. Con el tratamiento adecuado,
volver a los ciclos que sean regulares, que la cronología se vuelva a la normalidad, que nosotros estemos seguros de que las pacientes incluso bajen de peso si lo necesitan, y nosotros entonces podemos dar incluso pasar a un nivel diferente de tratamiento y dar inductores de la ovulación, que ya ese es otro paso después cuando nosotros vemos que la paciente, su carga hormonal está bien, que incluso ha mejorado su peso, que sus ciclos ahora ya están regulares, entonces nosotros pasamos a otro escalón más de tratamiento, damos inductores de la ovulación para estimular el ovario que empiece a madurar folículos y que la paciente se pueda embarazar. Doctor, ¿y cuáles son los cuidados que tiene que tener la paciente embarazada y que padece de ovario poliquístico? Qué súper pregunta. Sí, nosotros tenemos bastantes pacientes, nosotros nos sentimos muy alegres. Cuando una paciente ha tenido por muchos años alteraciones metabólicas o síndrome de ovario poliquístico y generalmente se embaraza, nosotros pues nos alegramos mucho, pero no termina el trabajo ahí, como usted lo menciona. Es más, nosotros ya desde ahí vemos que es una paciente que puede desencadenar un montón de situaciones durante el embarazo. En primer lugar, en los primeros meses puede estar relacionado a amenazas de aborto, ¿de acuerdo? Porque si la paciente se embarazó no teniendo como la adecuada carga hormonal, probablemente sus niveles de progesterona no sean los adecuados, va a estar probablemente se enfrente a amenazas de aborto en los primeros meses de embarazo. Y si esta etapa la pasamos con éxito, nos vamos a dar cuenta de que en el segundo trimestre del embarazo, las pacientes están directamente relacionadas a que puedan desencadenar diabetes gestacional, o sea, presentar niveles altos de azúcar durante el embarazo, ¿verdad? Porque si nosotros ya sabemos que tiene la predisposición genética y metabólica de desencadenar esto, entonces en el segundo trimestre de embarazo, o sea, ya por las 28 semanas de embarazo, nosotros tenemos ese cuidado de que la paciente no nos vaya a desencadenar diabetes gestacional. Es un tipo de diabetes que se presenta durante el embarazo. Y va a decir, bueno, ¿cuál es la importancia o de qué depende eso? Bueno, la diabetes gestacional puede desencadenar como nosotros niveles altos de azúcar. Los niveles altos de azúcar en nuestros bebés son tóxicos, ¿de acuerdo? Pueden llegar a ser tan altos o tan nocivos que siendo lo más dramático y siendo lo más negativo posible pueden causar hasta la muerte de nuestro bebé. Y lo menos que puede pasar es que nos hacen bebés gorditos, ¿verdad? Nos hacen bebés macrosómicos, bebés grandes. Y aunque nosotros culturalmente pensemos que un bebé grande es un bebé bonito, un bebé sano, no es cierto. Los bebés que nacen muy gorditos los estamos condenando al mismo ciclo vicioso, a que sea una niña que crezca con obesidad, que pueda desencadenar ovario poliquístico, que pueda desencadenar diabetes y que en la adultez padezca de muchas enfermedades. Los bebés deben de tener un peso óptimo al nacer, entre 2.500 gramos a 3.999 gramos. Eso es lo normal que debe suceder para que nosotros genéticamente nos estemos dando cuenta de que son bebés sanos. Y al final del embarazo, como le digo, los niveles altos de glucosa nos pueden provocar, incluso siendo como los más pesimistas posibles, muerte de nuestro bebé. O sea, los niveles altos de glucosa pueden provocar intoxicación, pueden provocar alteraciones en nuestro bebé hasta el nivel cardíaco y provocar la muerte. Entonces, de eso depende de que la paciente que se logró embarazar con síndrome ovario poliquístico y que tenía probablemente un síndrome metabólico alterado, lleve bien sus controles con su médico para evitar este tipo de cosas. Generalmente, si ella va a sus controles mensuales, lleva sus exámenes en orden, se hace sus curvas, sus glicemias, vamos a evitar este tipo de situaciones y la verdad que incluso el desenlace de su embarazo va a ser totalmente un éxito, ¿de acuerdo? Y la cosa no termina ahí, sino que incluso 6 semanas después que la paciente ya tuvo su bebé, nosotros seguimos haciendo controles de ella, niveles metabólicos, glicemia, curva, para saber si los niveles de la glucosa vuelven a la normalidad o hay un porcentaje mínimo, pero existe, de que se quedan diabéticas para toda su vida, ¿verdad? Porque en esos días empiezan a comer otra vez, empiezan a comer exagerado, no pierden ya el control metabólico, dejan de tomar sus medicamentos. Entonces, incluso hay un porcentaje, aunque sea pequeño, que se quedan diabéticas para toda su vida. Que el embarazo más bien fue como la puerta a que esto se desencadenara. Pero generalmente nosotros, 6 semanas después que las pacientes ya han tenido su bebé, con pacientes que han tenido síndrome ovario poliquístico, hacemos niveles metabólicos curva para tener un mejor control de ellas metabólicas y darles una calidad de vida.
Muy importante tomar en cuenta lo que el doctor nos está mencionando, cuidarse antes, durante y después del embarazo, ¿verdad, doctor? Así es. Doctor, y háblenos sobre los efectos secundarios de algunos medicamentos para tratar el síndrome de ovario poliquístico. Nos mencionaban en el primer bloque de la metformina, por ejemplo. Sí, nosotros, bueno, los medicamentos clásicos, ¿verdad?, o de primera línea que nosotros usamos para tratar el síndrome de ovario poliquístico son los anticonceptivos orales y la metformina. Entonces, los anticonceptivos orales generalmente tienen efectos bien clásicos o que todas las pacientes, la gran mayoría, le van a referir. Generalmente está asociado a muchas náuseas, dolor de cabeza, sensación de sudoración. Generalmente esos son como los más frecuentes: dolor de cabeza, las náuseas y sensación de sudoración, de aforesis. Y la metformina, dependiendo de la dosis que nosotros usemos, ¿verdad?, y también la calidad del medicamento que usemos, las pacientes pueden experimentar una serie de síntomas que nosotros esperamos que en un promedio más o menos de unos cuantos meses, 3, 4 meses, mejoren estos síntomas. Pero puede estar asociado a insomnio, puede estar relacionado también a diaforesis o sudoración, intranquilidad en algunas pacientes, puede causar incluso náuseas, diarrea y en algunas pacientes mucha sudoración, ¿verdad? Y en algunas pacientes incluso le refieren a usted que sienten una sensación de desesperación. Pero son efectos que realmente que hace la metformina en el cuerpo. Ahora, este tipo de efectos secundarios que puede causar la metformina y los anticonceptivos, no es que todas las pacientes lo van a padecer. Hay pacientes que toleran muy bien estos medicamentos o no no experimentan ningún síntoma. Pero obviamente nosotros hay que ser claro con las pacientes y decirle: mire, usted puede que sienta esto. Pero asumimos que en lo largo de unos meses, 2, 3 meses, esta sintomatología va a disminuir o totalmente desaparecer. Y depende mucho también, como le digo, de que las pacientes, cómo se mantengan su estado de ánimo, su alimentación, su ejercicio. Porque nosotros vemos también eso, de que si las pacientes toman metformina, toman anticonceptivos, y se mantienen activas, comen mucha proteína, comen mucha fruta, verduras, hacen algún tipo de ejercicio, no experimentan mayor cosa, porque su metabolismo se mantiene incluso trabajando. Pero hay pacientes que sí, toman su anticonceptivo, toman la metformina, y ellas durante el día tal vez no echan a andar ese metabolismo y empiezan a experimentar ese tipo de sensaciones, mucha náusea, mucho dolor de estómago, ardor, hay mucho ardor de estómago, incluso, como le digo, pacientes que padecen mucho de diarrea o mucha sudoración por este tipo de medicamentos. Pero como usted nos menciona, hay casos que se pueden presentar y otros casos que no. No pueden presentar ningún tipo de... Y no depende mucho de la dosis que nosotros usemos con los medicamentos. Nosotros tenemos pacientes con dosis bien altas, digamos, de metformina y no presentan ningún síntoma. La toleran muy bien. Y regresando de la pausa comercial, vamos a contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes, así que no se despeguen. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Sin duda alguna hemos aprendido muchísimo con la ayuda del Dr. Gerson Fu. Y ahora vamos a contestar algunas preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Vamos a ver la primera pregunta. Doctor, tengo síndrome de ovario poliquístico y estoy en tratamiento con metformina, pero me da miedo quedar embarazada y no darme cuenta. En caso de que esto suceda, ¿podría afectar a mi bebé la metformina? María Contreras nos pregunta, doctor. Buena pregunta. Dice que obviamente si ella realmente tiene un diagnóstico acertado de que tiene síndrome de ovario poliquístico, va a tener periodos ovulatorios, o sea, la probabilidad de que quede embarazada es mínima. Ahora, el problema está en que nosotros tenemos bastantes subdiagnosticados este síndrome, entonces sí existe la posibilidad de que pueda quedar embarazada. Entonces, si quedas embarazada, de acuerdo, usando metformina, hasta hace unos años atrás nosotros tenemos información que sabemos el nivel de qué categoría es la metformina. Hasta hace unos años usted se va a dar cuenta de que el uso de metformina en el embarazo era terrible. Todo el mundo pensaba que era muy teratógeno, que era negativo. Pero nosotros en la actualidad vemos que el uso de metformina bajo riesgo-beneficio es más positiva que nociva. Entonces, no como tal, directamente no va a hacer daño a su bebé. ¿De acuerdo? Sí tiene una categoría ahí
durante la seguridad de medicamentos, pero nosotros sabemos que es más positivo el uso de metformina durante el embarazo que negativo. Mayor el beneficio Correcto. que el riesgo. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Es cierto que con el primer parto desaparecen los quistes en los ovarios? Diana Vázquez nos pregunta, doctor. Y fíjese que no es que desaparezcan como tal. Lo que pasa es que el efecto hormonal que puede ser un embarazo y un parto en las pacientes que han tenido alguna alteración metabólica, por decirlo así, revierte todo este tipo de situaciones que la mujer había tenido en un inicio. Pero eso no le puede condicionar a que no vuelva a presentarse en su vida este nuevo tipo de alteraciones. Que vuelva a aumentar de peso, que se vuelva a tener ciclos amenorreicos. Pero sí, nosotros hemos visto muchas pacientes así que padecían de ovario poliquístico, tenían mucha alteración, mucha irregularidad y que lograron un embarazo y que después de ese embarazo aparentemente todo vuelve a la normalidad. Es como que el feedback se volviera otra vez a activar y el organismo empezara a funcionar de manera adecuada. Pero esta condición no nos quiere decir que ella no lo pueda volver a generar o no vuelva a padecer esta condición. Importante entonces. Vamos a ver la siguiente pregunta. Doctor, tengo síndrome ovario poliquístico, pero no tolero la metformina por la gastritis. ¿Qué puedo hacer? Estela Fuentes nos pregunta. Sí. Mire, el problema es que tenemos que valorar mucho si es necesaria la metformina, ¿de acuerdo? Primero la metformina tenemos que darla si la paciente tiene resistencia a la insulina, si no, no. Y en algunas condiciones la metformina puede actuar de manera positiva a nivel ovárico cuando las pacientes no pueden tomar anticonceptivos orales por alguna condición. Mire, nosotros generalmente le hacemos ver a la paciente de que es cierto, la metformina causa mucha molestia gástrica, mucha molestia en el estómago, pero podemos acompañarlo de esomeprazol, de ranitidina, de un antiácido. Si nosotros vemos la necesidad del uso de metformina sea muy necesario, entonces no hay manera de cambiar esta situación. Siempre dar otro medicamento que apoye a que no tenga tanta sintomatología gástrica. Un inhibidor de bomba, un protector de la mucosa gástrica, como le digo, un antiácido, ranitidina o lo que sea. Y si de verdad hay pacientes, nosotros hemos visto pacientes que son completamente intolerantes a la metformina. Entonces nosotros tenemos que echar mano de dietas bajas en carbohidratos, de ejercicio, para que haga un efecto a nivel de la glucogénesis igualito que hiciera la metformina. Pero si no hay manera, si no tenemos tiempo, si no tenemos los medios de practicar, o sea, tener una buena dieta o tener ejercitarnos de alguna manera, ni modo, el uso de metformina probablemente sea muy necesario. Incluso hay pacientes endocrinólogos que incluso la metformina la ponen en primer lugar incluso que los anticonceptivos y están abonándole que el uso de la metformina puede ser igual de efectivo que usar incluso ambos, anticonceptivos y metformina, ¿de acuerdo? Porque el uso de metformina al reducir los niveles de glucosa va a hacer un efecto a largo plazo también a nivel ovárico. Entonces realmente lastimosamente pues si es muy necesario, ni modo, vamos a tener que usarla. Que se coayude con esas Correcto. que usted nos estaba mencionando. Y hoy sí vamos a ver la última pregunta. Doctor, he escuchado que tratar el síndrome de ovario poliquístico con anticonceptivos es una práctica errónea. ¿Es eso cierto? Consuelo nos pregunta, doctor, de lo que hemos estado hablando realmente. Es cierto, o sea, lo que pasa es que las pacientes dicen, bueno, si yo no puedo salir embarazada o tengo problemas para salir embarazada y estoy usando anticonceptivos, lo ven como contraproducente o erróneo, ¿eh? Porque obviamente las pastillas anticonceptivas tienen esa finalidad, ¿verdad? No lograron embarazo. Lo que pasa es que nosotros damos anticonceptivos para regular los ciclos. ¿De acuerdo? Usted no se va a quedar permanentemente o probablemente, dependiendo de la paciente, puede usarlo entre 4 meses y hay pacientes que lo pueden usar hasta por 4 años los anticonceptivos. Pero lo que uno quiere realmente es regular el ciclo, quiere como que volver a la normalidad el tiempo y las fases que hace el ovario. Una vez que uno logra esto, uno lo suspende para que la paciente tenga la oportunidad de lograr un embarazo. Pero sí, no está tan alejado de la realidad que ella piense que es un tratamiento erróneo. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos, por decirlo así, por fases, ¿de acuerdo? Pero sí, incluso si nosotros valoramos a la paciente de manera individual, haciendo mención de lo que estaba diciendo, nosotros a veces incluso hoy en día estamos probando a tratar pacientes simplemente con ejercicios, con dietas o incluso solo con el uso de metformina, sin necesidad de echar mano de anticonceptivos. O sea, la cuestión es ir probando.
ir viendo qué le va mejor a cada paciente según su condición especial y personal. Recuerden que cada tratamiento es personalizado y obviamente con su especialista. Doctor, ¿y es necesario, hay casos en los que es necesario la cirugía? Vea, fíjese que la cirugía realmente es como una de las últimas opciones que uno debe dejar. ¿De acuerdo? Depende de cada tipo de médico o depende del caso personal. Pero vea, nosotros siempre abonamos de que el caso de cirugía debe ser como algo, siempre dejarlo como última opción, ¿verdad? Porque lo que se hace realmente es, mediante la laparoscopía o mediante una cirugía abierta, hacer un drilling, ¿no? O sea, ir a estimular el ovario, ¿verdad? Con un electrocauterio, ir a punzonarlo, por decir así, irlo a tocar, ir a hacer quemones en toda la superficie, con la idea de pues, estimular el funcionamiento del ovario. Ahora, esto realmente, en gran medida de los casos, funciona. Sí funciona, pero es como algo que lo dejaríamos como última instancia porque tenemos otras opciones no tan agresivas para hacer este mismo efecto. Pero sí, existe ese tratamiento, pero como le digo, probablemente sea como una de las últimas opciones ir a estimular el ovario de manera directa mecánica mediante la laparoscopía o mediante una cirugía abierta. Mínimamente invasivo. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Ok, doctor, y para concluir, ¿qué recomendaciones le puede dar a nuestros queridos televidentes con respecto a este tema? Ok, las recomendaciones más que todo van dirigidas a que nosotros sabemos de que la predisposición al síndrome de ovario poliquístico no la podemos evitar, ya que es algo pues multifactorial y es algo que tiene que ver mucho la genética. Pero sí vamos orientados a las recomendaciones de que debemos que cuidar mucho nuestra alimentación, tenemos que cuidar mucho nuestros estilos de vida y sobre todo ir al médico, a nuestro ginecólogo con regularidad, a nuestros chequeos, porque toda alteración manejada o detectada a tiempo podemos mejorar la calidad de vida e incluso desaparecerlas o poder llevar una calidad de vida óptima durante toda nuestra vida. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerlo nuevamente con otro tema también de su área. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Dónde lo podemos encontrar para consultas? Ok, nosotros trabajamos en el Hospital y Clínica San Jorge de Lato, en el edificio nuevo que está pues, en el anillo periférico, en el tercer piso, en el ala de ginecología, todas las tardes, a partir de la 1 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche todos los días. Perfecto, doctor. Y yo me despido con esta frase: la salud es la verdadera riqueza y no las monedas de oro y plata, de Mahatma Gandhi. Y a usted en casa les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STV Telebásica y los veo la próxima semana.